Victoria, a donde tú vayas, yo iré. Digo, no nada más es por seguirte, sino porque así se llama el título de tu novela. Pero como en toda novela, siempre hay un personaje o algunos personajes centrales. Pero en tu caso hay uno en especial. Platícanos de ella, porque empezamos como niña, ¿verdad? Sí, la idea es hacer un personaje desde su infancia y ver cómo va creciendo, va madurando, va aprendiendo. Yo quería realmente capturar su mirada, hacerla mía, como de un cuarto, que vive en un cuartito ahí, en un lugar muy reducido, empieza a abrirse el universo, es como abrir el gran angular. Claro, porque además empieza con encerrada en el cuarto, viviendo en un cuarto, y te preguntas, bueno, ¿cómo llegó a este cuarto? ¿De dónde llegó? ¿Qué sucedió con una niña chica? ¿Qué nos podemos imaginar a nuestras hijas, sobrinas, primas? ¿Dónde es esta niña? ¿Dónde se va dando esta historia? Porque si fuera una historia toda de bonita y todo así de casi casi hasta parece, pero hasta las de princesas tienen el momento trágico y el momento bonito para... Bueno, lo que pasa es que el barrio judío estaba constituido como un gueto. Sin llamarle gueto, le llamaban Jaret Eliú, del barrio judío. Y lo que sucede dentro del barrio es que las mujeres en especial no salen de sus casas. En general tampoco las mujeres musulmanas, ni tampoco las mujeres cristianas, como que estaban muy acostumbrados a mantenerlas adentro de la casa, ¿no? Pongamos el contexto. ¿Qué año? ¿Qué lugar? ¿Dónde estamos hablando? Porque podríamos estar hablando de muchos lugares, todo. Es 1912. ¿Por qué elegí ese año? Porque el Imperio Otomano comienza la Guerra de los Balcanes. O sea, estamos hablando en el Imperio Otomano, sí. Directamente, digamos, Damasco. Damasco, Siria. Sí. Y cuando empieza la Guerra de los Balcanes, el Imperio Otomano empieza a desfallecer un poco, ¿no? Pierde Grecia, Montenegro, Croacia, todos los territorios de los Balcanes. Ahora, ¿qué pasa con esta niña? ¿Dónde surge o por qué la historia de esta niña y qué le va pasando? Un poquito platícanos para introducirnos en el libro, para saber qué va sucediendo con ella y qué tiene que ver ella con nosotros. Pues mira, una de las situaciones que vive directamente es el desamor de los padres. ¿Por qué el desamor de los padres? Porque su padre esperaba que fuera varón y su madre también, de alguna manera, por complacer al esposo. Y resulta que no. Entonces, tener un primogénito mujer en ese ambiente, pues no era muy grato. Entonces, ella, por más que se esmere y por más que trate de ser aceptada de alguna manera por sus padres, siempre va a haber como esa sensación de rechazo muy, muy fuerte, ¿no? Y empieza pues a tener preguntas, dudas sobre la vida, sueños, se imagina casada, por ejemplo. Hay todo este descubrimiento, ¿no? de su forma de ser femenina desde muy niña. Ahora, dime una cosa, es además una niña, como dijiste, es el barrio judío, pero esta niña es además una niña judía, ¿sí? Que nos las imaginamos de algunas maneras, y más porque además gente de esa comunidad ha llegado a México. Pero, ¿qué implica que sea una niña judía en el Imperio Otomano, en Damasco, en Siria? ¿Qué implicaciones tiene parte de la novela? Pues, por un lado es eso que platiqué de la importancia de ser, en vez de mujer-varón, pero por el otro lado todas las costumbres, las tradiciones, las comidas, los olores, la forma de vida, muy especial, muy austera. No era una comunidad, por lo menos no en esa familia, ¿no? Que no era una comunidad que se luciera en gastos y en cosas, no, era como muy, muy austera su vida y muy hacia adentro, mucho insight en ella. Estamos hablando de la comunidad que hoy en día la conocemos como Shami, porque el lugar era Sham. El Sham, que no nada más es Damasco, es bastantes territorios alrededor de Damasco también son parte del Sham. Y entonces, que esa comunidad hoy en día estamos en México, pero algo que es interesante es que dentro de la novela, y le van sucediendo muchas cosas, ¿sí? Desde un suceso con su padre, otro con su madre, los hermanos, un nuevo integrante de la familia, los tíos dispersos, ¿sí? Todo eso nos va llevando a una trama que no es de amor, no es una trama romántica. ¿Cómo la considerarías esta trama? O sea,
Yo creo que hay mucho duelo, hay muchas circunstancias que a ella la van a hacer, ahora sí que madurar a la fuerza, aprender a la fuerza, porque no le va a quedar de otra, porque es un duelo muy grande cuando ella pierde a la madre. Y creo que es muy importante aclarar que una gran mayoría de las mujeres moría de parto. Claro. O sea, no es un suceso aislado de que se me ocurrió porque por ahí había una tía que le pasó, no. Es una estadística muy impresionante porque había mucha muerte de las mujeres por parto. Entonces, era una de las cosas que podían suceder. Claro. Oye, y así como sucede esta, suceden muchas otras cosas. Te involucras mucho con todas las costumbres del pueblo judío en Sham, en Siria. Platícanos qué nos vamos a encontrar en ese sentido, porque además es una parte que se vuelve como histórica. Son reales, son como creadas. ¿Cómo te basaste? Porque a lo mejor son, si hablara de ciencia ficción, hablaría de cosas que pueden, pero acá son reales todas esas costumbres que planteas, que es una enseñanza. Está el duelo, hay parte de comida, hay parte del matrimonio, ahorita entraremos algunas de ellas, pero son lo que sucedía en esa época. Sí, sí, mucho viene de testimonios, de libros que leí, personajes que hablaron, aunque también te puedo decir que hay mucho que no, que es parte de mi imaginación, muchas cosas que no sabemos, que yo me imagino que así sucedieron. Claro. ¿No? Porque pues no todo el mundo viene a contarte todas sus intimidades. Y realmente como escritor, pues estás abriendo la ventana. Abriste la ventana y te asomaste. Definitivo, y además te asomaste. Hay, por ejemplo, la escena donde, que es algo que sabemos, ¿no? Cuando le dicen a una de los que pues suceden en el libro, a una de las personas le dicen, te vas a casar con él y te vas a casar con él, pero, y debes estar agradecida y además ni te lo mereces. O sea, en pocas palabras, tú ni discutas, mujer, porque casi te estamos dando, ¿sí? Esa es algo muy arraigado y la explicas muy bien y lo pones todo en este. ¿Qué significa esa escena para ti? ¿Qué implica esa escena, por ejemplo? Pues yo creo que gracias a Dios que ya se acabaron esas costumbres y que ahora puedes elegir con toda libertad a la pareja que desees, pero sí fue una época que marcó muchísimo, porque hubo, por ejemplo, matrimonios de señores muy mayores con jovencitas, por ejemplo, matrimonios que se dieron a través de la distancia, ¿no? Por medio de una fotografía, ahora sí que se casaban con la foto. Bueno, sucedieron muchos, hay muchos casos acá en México de gente que llegó así y le trajeron al marido o le trajeron a la esposa y no la conocía, y algunas fueron muy exitosos y han debutado muy bien. Y hay otros que dijeron, ay, no, a mí no me gusta, pues ahora te aguantas porque yo Claro. ya estoy casada contigo. Sí. ¿No? Oye, esa es una que además la relatas interesante en el libro y ver qué sucede con este matrimonio, por así, arreglado. Así ¿sí? Pero también tienes al duelo y una escena muy conmovedora de todo lo que sucede cuando fallece una persona de la comunidad judía. ¿Por qué adentrarse tanto, meterlo, todo ese lujo de detalles? ¿Qué implica? Yo creo que era muy importante volver a, insisto, en la idea de abrir la puerta, abrir la ventana, estar ahí, ser testigo presencial de lo que sucede, ¿no? Y cómo sucede. Creo que hay muchas dudas al respecto, y entonces creo que era muy importante para mí, y tuve la suerte de tener testimonios directos de personas que se dedican a hacerlo, de cómo se realiza, de todo esto, ¿no? Ahora, que es algo que sucedía en ese 1912, cómo sucedía en 1912, que eso es lo interesante, estamos hablando 100 años exactamente después, casi, ¿sí? Hoy tendría Latif 108 años, sería toda una personalidad, estaría todavía en su vida, Exacto. todavía podría estar, podría ser un personaje real de nuestra vida que te lo esté contando. Digo, a lo mejor existe y te lo contó. Pero dime algo, hay algo que a mí me llamó mucho porque nos va reflejando hacia la historia de una comunidad, de una historia de una comunidad que es hoy vibrante, bollante en México, que no olvida su pasado con Damasco, pero dentro de eso se topó también con muchas cosas que no conocemos. Para muchos es, si mis abuelos llegaron de Damasco, ¿y cómo vivían en Damasco? No sé. Bueno, vivían, unos tenían dinero, otros no, pero no sabemos cómo vivían. Oye, ¿y cómo llegaron? Nos imaginamos por nuestra actualidad a que llegaron casi volando o se subieron en un barco, llegaron y todo era comodidad y todo. Todo eso lo reflejas de una manera. ¿Qué tan importante es esta realidad, el traer a este mundo esa historia? Porque tu novela se vuelve también historia. A mí me parece muy importante
que la gente en general se dé cuenta de que no fue fácil, de que venían a un mundo completamente desconocido. Es como si de repente ahorita nos dicen, te vas a ir a Marte y a ver cómo te va, sin conocer el idioma, sin conocer el lugar, sin conocer las costumbres, y les costó mucho trabajo salir adelante, a pesar de que ya había redes tendidas de alguna manera de los que vinieron antes, pero fue muy difícil. Oye, la escena del barco, o sea, la complejidad, porque no dejamos de pensar que la comunidad judía tiene ciertas reglas en comida, por ejemplo, y en Claro. otras, ¿sí? Así ¿Cómo es. resolver? O sea, no te quiero que me cuentes cómo resolvieron o qué, pero era una parte importante en la trama, me imagino. ¿Cómo te imaginaste esa escena? ¿Te la contaron? ¿Te la imaginas? Porque conocemos la salida de refugiados del Holocausto, pero eso es una salida diferente. No, esa escena se basó en testimonios reales de diferentes personas que viajaron en esos barcos. ¿Qué te dijeron de esos barcos? Es interesante porque te digo, nos imaginamos siempre la salida de los judíos de principalmente el Holocausto. Pero Sí, no conocemos o no tenemos tan a la mano esa salida de los judíos de Alepo, de Damasco. sí, cuando hablaban de la tercera clase, o sea, que no íbamos en cuarta porque no había, o en quinta porque no había, y del hacinamiento, ¿no? De la cantidad de personas que entraban en un solo lugar, de cómo se usaban los desechos de la comida de la primera y la segunda clase, y es lo que les daban de comer. Bueno, Lógicamente no era kosher. obviamente no era kosher, y sí llegaban de alguna manera a pactar, entre comillas, a que les dieran huevo duro y fruta y ese tipo de cosas. Pero sí existen testimonios muy duros de gente de que de veras te platican esas historias terribles, Ahora, terribles. la mayor parte de tu libro se basa realmente en Damasco. Así es. Y ya una parte es la salida y la llegada, en este caso a México. ¿Por qué todo en Damasco? ¿Por qué no hacerlo? O sea, era mucho más fácil a lo mejor hablar de la comunidad en México o esa parte. Y no algo que no nos tocó vivir, que no lo conocemos que había. A lo mejor era más fácil un pedacito en Damasco, la tragedia de ella, cómo y de repente ya salir y entonces su llegada a México. Pues, ¿por qué no lo escribes? Bueno, eso sería la segunda parte. Pero, ¿por qué en Damasco? ¿Por qué Latif en Damasco? Pudo haber sido una niña en India, pudo haber sido una niña. ¿Por qué en Damasco? Bueno, yo tengo ese background que era muy importante y que había escuchado muchas historias de mujeres, ¿no? Cuando nos sentábamos en casa de las abuelas y llegaban las amigas y platicaban, y mitad en árabe, y mitad en español, y entendías ciertas cosas y muchas ni las entendías, entonces te las inventabas. Pero eso estaba en mi imaginario desde muy niña. O sea, yo para escribir muchas veces regreso a la infancia. Y estas voces son parte de mi infancia. Claro, porque además, curiosamente, y como dijimos, si Latif vivía y hubiera tenido 8 años, hoy tendría 108. Así que cualquiera que haya salido en 1912, en esos barcos, en esa salida, que haya vivido en esa época en Sham, desafortunadamente ya no la tenemos hoy en día acá. Entonces es muy difícil recapitular. Entonces eso se vuelve muy importante en tu trabajo porque es algo que fuiste recordando. ¿Qué sucedió cuando seguramente le preguntaste a otras personas y te iban contando? Porque debe ser una experiencia increíble. ¿Qué otras cosas te contaron? Que no viene en el libro. Platícanos un poquito de esta experiencia de platicar con otras familias, con abuelos, con todo, sobre esa vida en Damasco. Mira, mucha gente cuenta muy poco. Por ejemplo, hay una frase de un señor Musali Sí. en un libro testimonial que dice: mi abuela se murió de hambre en Damasco. Es todo. Ahora, yo de ahí, de una frase, tengo que bordar toda una escena. Claro. ¿Cómo murió de hambre la abuela? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se quedaron sin comida? ¿Por qué las mujeres no pudieron salir adelante? Pues, es una frase. Entonces, realmente es verdad que está hecha de voces reales, pero también está hecha de la imaginación, de lo que nunca me contaron, de lo que yo tuve que imaginarme que sucedió. De lo que oíste y de lo que preguntaste. De lo que oí, de lo que pregunté y de lo que imaginé. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de cuando mueren los niños, ¿no? Que se les empieza, hay una hambruna espantosa y se les empieza a morir los niños y los... Bueno, ¿y qué hacen las mujeres? Si nunca han ido a un panteón, si no saben rezar, ¿cómo le hicieron? Y para mí es una pregunta real, o sea, claro. Entonces yo tengo que inventar cómo le hicieron, ¿no? Fueron a... ¿Por qué inventar? ¿Nadie te lo pudo resolver? No.
curiosamente. No. Qué bueno que rescatas porque muchas de esas cosas quedarían después en el olvido, como está sucediendo, porque además hay una frase ahí sacada de una profecía Sí. que puede significar mucho. ¿Por qué no nos las dices? Porque es hoy en día lo que está pasando en Damasco y es muy duro. Sí, es una frase de Isaías que dice, Damasco dejará de ser ciudad para volverse un montón de ruinas. Yo cuando la descubrí, de verdad temblé. O sea, dije, ¿qué cosa? Y lees todo el capítulo y es terrible. Y es terrible lo que está platicando. Y entonces dejó de ser ciudad también en 1925, cuando es bombardeada por los franceses. Y está dejando de ser ciudad ahora. ¿Qué tanto va a poder volverse a reconstruir? No tenemos la menor idea. Pero mucho de la historia del pueblo judío que quedaba ahí ha sido totalmente borrada y es destruida, no por ser del pueblo judío, sino porque ha sido destruida todo eso, pero aparte, por esa parte de que además la parte judía, casi podríamos decir, desapareció en Damasco. Mira, la comunidad judía tuvo mucha suerte de salir Sí. hace como 15 años, por unos movimientos que hubo en Canadá, que pudieron salir vía Canadá. Claro. Y salió una gran cantidad de gente. Ahora, vamos a hablar de 5,000 personas que salieron. Hablas de una parte que es imaginativa, que es creada, pero hay una parte que suena muy real, porque además es muy real y fue sucediendo, que es la llegada a México. ¿Qué implica esta llegada a México? Que aunque le dedicas pocos capítulos, poco espacio, la hablas y la describes y nos da un sentimiento muy mexicano, desde cómo llegaron, pasando llegar de Cuba hacia México, curiosamente, y cómo fueron llegando, y no exactamente a la Ciudad de México. ¿Qué implica de eso? Es mucho más cercano a todo el mundo lo ve, ¿no? Porque además muchos de los lugares que hablas, pues los podemos ir a tocar, ver, sentir. Sí, bueno, nunca puedes llegar a tocar y ver y sentir lo que pasó en 1926. De hecho, ve fotografías de cómo era el Zócalo, claro, y de cómo es ahora. Ve fotografías de Veracruz. Claro. Muchos de los edificios que existían, que eran bellísimos, se cayeron en algún huracán. O sea, regresar al pasado es regresar al exilio. Claro. Ya no existe. Claro. Existe solamente en el imaginario. Pero sí es muy interesante cómo se tendieron redes de ayuda y de esa manera nace la comunidad judía. Claro. Hablas del primer templo, hablas de Justo Sierra. Así, porque la comunidad empezó a formarse como tal en 1912 con la creación del Panteón Monte Sinai, claro, en donde dijeron, ahora sí, aquí nos vamos a quedar y aquí nos vamos a enterrar. Y esa parte es muy importante, es como la decisión más importante de una comunidad. De claro, decir, no hay comunidad judía hasta que no existe un panteón. O sea, hay otros factores que tienen que existir, pero el panteón es como que un muy ente. importante. Hasta que no hay el primer enterrado, el primer judío ahí, no existe una comunidad, digamos, en los términos como tal, ¿no? Sí, puedes ver la historia de la comunidad ahí. Hay gente que está enterrada por cuestiones de la revolución en 1910. Claro. Es algo muy interesante. Pero por otra parte, ellos cuando llegan ya existe Justo Sierra, ya existe la sinagoga, sí, y ya existen varias redes de apoyo y ellos de alguna manera las reciben. Y eso es muy importante, porque aprenden a decir hoy por mí, mañana por ti. Claro. Hoy recibí yo ayuda, cuando yo pueda voy a regresar esa ayuda a alguien más. Y de alguna manera así nace la comunidad judía, siempre solidaria, siempre apoyándose. Y eso es una bendición, realmente. Claro, y tienes ahí una escena, por ejemplo, en las vecindades, que además, digo, lo podemos sentir porque todos hemos visto en la tele, todos, lo que es una vecindad. Y te puedes imaginar a las señoras de la vecindad que no hablan español, como tú lo dices, aprendiendo en un librito, apuntando las palabras que les dijeron, aprendiendo cómo hacer negocios, porque además todos recordamos que nuestros padres, algunos estudiaron, otros llegaron a eso, o los abuelos llegaron a sobrevivir. Y tú lo plasmas muy interesante en la forma de una niña joven que está llegando a México, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Esta niña, que ya no es tan niña, por eso. Una mujer con hijos. ¿Cómo lo sientes, representas eso como una historia de la comunidad judía de México? Pues lo siento, es parte de muchas cosas que nos contaron, ¿no? Esa leyenda del dinero que iban pasando de mano en mano. Sabemos hasta los nombres de las familias de los que fueron a ayudar. Yo por eso le pongo Serur al personaje. Lo que te iba a preguntar, esos apellidos que pones ahí, ¿sí? pones Cohen, Serur, sí.
¿Todos esos apellidos Son, son reales o son también parte de cambiarles el nombre para volverlos novelísticos o juntas con nombres reales? son reales, son personajes que realmente se preocuparon por ayudar a los demás. Ámbar es completamente imaginación. El señor que llega y es como el patriarca de la comunidad y les da consejos y les dice lo que tienen que hacer, ese es un personaje que yo me inventé. Pero muy basado en gente que existió. Bueno, existió Ámbar, ¿sí? Que eso es muy interesante, sí existió, lo puedes checar en el Google. Maktub Ámbar era la casa de él. Fue un hombre que nunca tuvo hijos, pero no sé si llegó a México. Pero es muy interesante toda su historia y lo tomo, pero realmente no es uno de los personajes que ayudan. Ahora, en esos momentos hay que recordar que la comunidad estaba constituida por todas las comunidades y el jefe de la comunidad ni siquiera era árabe, era austriaco. Claro. Entonces estaba el señor Capón, o sea, era otro tipo de unión, estaba un señor Weinstock, o sea, había Claro. de todo. Pero en el caso en que yo me quedé con este personaje que viene y que de alguna manera ya el lector ya lo conoce y puedo abordar sobre la historia, ¿no? Oye, este libro podría ser que la gente diga, no, es un libro para que la gente en la comunidad conozca su historia, entonces es un libro para la gente de la comunidad. O es un libro de novela que se basa con cosas de un sitio para llegar a México. ¿Para quién es este libro? ¿Quién qué tiene que leer? ¿Y qué quieres lograr con este libro? Pues yo quiero que lo lea todo el mundo, que de alguna manera he recibido comentarios de gente que no es de la comunidad, que no tiene nada que ver con la comunidad y que me ha dicho que es una novela muy leída, muy bonita. Se lee muy fácil, es muy ágil, Sí. te va llevando por los personajes, déjame decir lo que lleva, te va llevando, te va metiendo. A nosotros que conocemos las tradiciones, dices, ah, yo lo conozco. Y al que no, te abre un universo tan diferente de lo que la gente conoce, que de repente dices, y entonces por esto hacen esto. Sí, o sea, como que la respuesta de la gente que he recibido, que no hasta ahorita ha sido mucho mis amigas, pero también gente que ni siquiera conozco, ha sido realmente de decir, me encanta la novela, la guardo en un lugar especial en mi casa, o sea, me dio muchísimo y eso es muy gratificante, la verdad que sí. Yo te quiero decir, para dos cositas terminar, porque van muy ligadas, me impactó al final que además es un reconocimiento y un agradecimiento a México. Así es. Definitivo. Aunque es una novela, ese punto de verdad, creo que nos queda a toda la parte de la comunidad judía, ese reconocimiento, ese agradecimiento a México. Y la segunda, el final te deja como, es como mi historia o no es mi historia, qué tanto tiene de tu historia y de la historia de cada uno de los que conoces y esa parte de México. Yo creo que era muy importante que Latife se reconciliara consigo misma, se reconciliara con su duelo, que estaba viviendo un duelo muy fuerte, No nos cuentes el por final, muchas pero... razones, y que dijera, puedo empezar a construir. O sea, realmente es meterme en el personaje y tratar de entender qué es lo que pasaría con ella. Es esa sensación de libertad que nunca había vivido, esa sensación de puedo construir, puede haber un mañana aquí. Claro, claro. Pues la verdad es un libro bien interesante. Qué bueno que te quedaste un poquito en México y apenas llegando a México y lo primero que pasó. Quiere decir que a lo mejor ya nos tocará la segunda parte de... qué bueno que ya fuiste y ahora estamos aquí. Esperamos ver la historia de Latife o de sus hijos en este caso. Ahora en México, porque hay también mucho que escribir, empezando con ese agradecimiento a México, que como dices en el libro, los recibió, los aceptó de alguna manera. Y ahora contar esa historia también, creo que puede ser muy interesante. Pues no creo que vaya a suceder, pero te la dejo de tarea. Está bien. Oye, enséñanos el libro, dónde lo encontramos, qué encontramos. Aquí está. Que es justamente Que, como por decías. cierto, tiene una portada bellísima. Exacto, lo que De decías, Daniel la mirada. Bolívar, que es hermosa. Y la edición es preciosa del Lumen, con el sello Lumen. Y pues se puede conseguir en Todos lados. todos lados. Oye, pues felicidades, vale la pena, traes de todo, Así puedes es. sentir, saborear, tocar y recordar una historia que es magnífica
y al que no lo quiera recordar puede vivirla nuevamente, porque recorrer esos caminos, cada paso que da Latife y su familia se vuelven maravillosos y al mismo tiempo te meten en la trama de una manera que quieres seguir leyendo a ver qué le pasó. Qué bueno. Muchas gracias por tu apreciación y gracias por esta entrevista, Daniel.